Gloria al Señor. Juan 21, 23. ¿Estamos listos para leer? Vamos a leer solo 2 versículos, así que léalo con gozo. 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Amén. ¿Sabe? La palabra de Dios, la Biblia, es viva. Es palabra viva. ¿Por qué? Porque su autor está vivo. Dios inspiró esta palabra, no para una época, no para una temporada, no para una generación, sino que esta palabra sigue siendo viva y eficaz 2000 años después de haberse terminado de escribir. Qué precioso es esto. Tan viva es que uno puede leerla una vez, 2 veces, 3 veces. No importa cuánto tiempo uno lea, siempre hay algo nuevo que ver. Cuando digo nuevo, me refiero a algo que no habíamos notado allí. Por ejemplo, esta porción, yo no le podría decir cuántas veces he predicado y he oído mensajes sobre este capítulo 21. Pero este detalle que quiero ver en este día, nunca lo he predicado. ¿Por qué? Porque hay un detalle allí que no lo había visto. Y eso es lo precioso. Uno se maravilla de esto, de que por más que uno saque y saque de este tesoro, el baúl sigue lleno. Aleluya. Dicho de otra manera, por más que uno baje tesoros de las bodegas celestiales, las bodegas celestiales siguen llenas de tesoros de sabiduría para nosotros. Fíjense que aquí se nos habla de el día cuando el Señor se manifestó a sus discípulos, concediéndoles otra pesca milagrosa. Dios, como veíamos, Jesucristo esta mañana, hizo todo aquello básicamente para restaurar a su siervo Pedro. Eso vimos hasta esta mañana. Pero luego el Señor le dijo a Pedro: sígueme. Y Pedro comenzó a caminar en pos del Señor. Pero luego él se distrajo viendo que detrás de ellos venía Juan. Y entonces Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿y qué de esto? Y el Señor le dijo, versículo 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. No voy a repetir, es el mensaje de hoy en la mañana, pero es importante por lo que hoy leemos. Sígueme tú, que a ti. Déjalo. Sígueme tú. Bye. Versículo que leemos ahora, ¿cuál es? El 23. Este dicho, eso que le acaba de decir, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este dicho, ese dicho, se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿Quiénes regaron esa interpretación? Lógicamente los que lo oyeron. Recuerde que el Señor se apareció esa madrugada en las playas de
donde estaban ellos tratando de pescar. Y cuando digo ellos, estoy hablando de 7 personas. Es decir, que el Señor se enfocó sobre todo en Pedro. Ya lo dije, ¿por qué? Para restaurarlo. Entonces, ahora que Él llama a Pedro a que lo siga viéndolo ya restaurado, aparece uno de los demás, Juan. Vaya, Juan va caminando detrás, no se quiere perder la bendición. Entonces, dice aquí que lo que el Señor le dijo a Pedro, evidentemente Pedro lo entendió bien. Evidentemente, ¿quién entonces fue el que regó esta interpretación? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero dice, Jesús no le dijo eso. Entonces, hubo una mala interpretación de la palabra que salió de la bendita boca de mi Señor Jesucristo. ¿Y quiénes fueron los que sacaron esa mala interpretación? ¿Quién? Los otros, los que estaban un poco retirados. Pedro iba con Jesús, Juan iba un poquito atrás, pero los que iban, los que tal vez estaban afanados con los peces o pescados, ellos alcanzaron a oír y de ahí sacaron una interpretación. No es lo mismo. Oiga, esto es tremendo. No es lo mismo oír de cerca que oír de lejos. Dice la Biblia, está en Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios, dice, acércate más para oír. Es que cuando oyes de lejos corres el riesgo de perderte alguna palabra, perderte alguna sílaba. Y Jesucristo dijo que ni una jota, ni una tilde se va a desperdiciar. Dios sabe lo que habla y cómo habla. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas sectas? Si la mayoría usa la Biblia. ¿Por qué es? ¿Ya se ha preguntado usted eso? Bueno, si todos usan la Biblia, que yo sepa, solo hay 2, los mormones, que tienen Biblia, pero usan más un libro que ellos le llaman el libro del Mormón, o así se le conoce. Y los otros son los testigos de Jehová, que la han saqueado, la han reventado toda, para que todo se adapte a sus doctrinas. Pero los demás, usted va a la iglesia católica, ellos tienen su Biblia y ya la leen, y ya la leen. Todos los libros que tiene esta Biblia los tienen ellos, y ellos hasta tienen hasta con vendaje. Han añadido 7 libros, si mal no recuerdo son 7. Entonces, si todos usamos la Biblia, ¿por qué unos dicen una cosa, otros dicen otra y otros dicen otra? Quisiera opinar usted. ¿Por qué hay tanta confusión? Malas interpretaciones. Exactamente. Pero ¿por qué hay malas interpretaciones? ¿Por qué? Falsas enseñanzas.
Fíjese que es por una sola razón. Están los que tienen comunión con Dios y leen la Biblia, y están los que todo lo agarran intelectualmente. ¿Qué dice este libro sagrado? Oiga lo que dice: el hombre en su condición natural, Pablo en Primera de Corintios, el hombre en su estado natural no entiende las cosas de Dios, dice. No las puede entender. Y cuando dice eso, ¿qué está diciendo? No es que le parezca como que está escrito en otro idioma, no. Si ellos leen, dicen, sí, aquí dice que fueron a pescar, aquí dice que hubo un milagro. Sí, pero a la hora de entender, de discernir la enseñanza, ahí es donde se van por todos lados. Y por eso es que hasta el mismo diablo usa la Biblia. La palabra de Dios, hasta el diablo la usa. ¿Cuándo fue la primera vez que la usó? Hoy he venido muy preguntón. ¿Cuándo fue la primerita vez que la usó? Gracias, hermanito. ¿Qué dicen aquí? Ustedes cuentan también. ¿Cuándo fue? Cuando intentó tentar a Jesús, dice. Gracias, hija. Esa es otra de los momentos. No, fue en el mismo jardín del Edén. ¿Qué le vino diciendo a Eva? Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Fíjese que Dios le había dicho algo parecido a eso. Dios lo que le había dicho es: de todo, y eso es lo que Eva contestó, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, de todos, pero del que está en el centro, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Eso es lo que Dios había dicho. Entonces el diablo usa la palabra de Dios, pero de un solo la manipula. ¿Ve la diferencia, verdad? Una cosa es decir, no comas de ningún árbol, y otra cosa es decir, puedes comer de todo árbol menos del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Son dos cosas diferentes. Y entonces, ¿qué sucede? Que los distraídos se tragan todo lo que el diablo dice. No, si de la Biblia habló, si estuvo hablando, yo vi que abrió la Biblia, yo mismo también leí. Sí, pero estás distraído. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si esos eran creyentes. Sí, pero es que hay creyentes que se quedan lejitos. Fíjese que parece broma, fíjese, pero es una mala señal que hayan personas que desprecian las sillas de adelante. Yo sé que pueden haber personas que tienen sus problemas de salud, especialmente, no digo que solo ellas, pero especialmente mujeres que necesitan, para no interrumpir, se mantienen un poco atrás. Los que tienen que estar saliendo, digo, servidores, se quedan atrás. ¿Pero por qué se quedan atrás? Porque ellos tienen que estarse movilizando. Entonces, por eso, para no distraer, es que se quedan atrás, correcto. Pero aquellos que, pudiéndose venir para adelante, se quedan atrás, es una mala señal. No digo más, es una mala señal. En algunos casos es una mala señal. ¿Por qué? Porque hasta la misma Biblia está diciendo: acércate más para que oigas bien. Ve aquí, pues. Juan no fue, Pedro no fue el que malinterpretó
las palabras de Jesús. Ninguno de ellos fue. Entonces ¿quiénes fueron? Cualquiera de los otros 5 que estaban allí. Que medio oyó. ¿Oíste lo que dijo? Sí, bueno, yo oí que dijo que no va a morir. Sí, Juan no va a morir. El Señor lo dijo. Y sí, el Señor dijo, pero no exactamente eso. Aquí mismo lo dice. Pero bueno, para no irme adelantando, fíjese, esto ocasionó una confusión, la mala interpretación de las palabras de Cristo. Y estoy hablando de las palabras de Cristo. Llegó a ser parte de la tradición antigua. Es decir, que los primeros, voy a decir que 50 años, la iglesia creyó eso. La iglesia creyó de que Juan era inmortal. Es decir, que Juan se iba a ir en el rapto. Porque así dijo el Señor: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Qué era lo que el Señor quería enfatizar? ¿Qué era lo que el Señor estaba hablando? ¿Por qué dijo todos esos 2 renglones de la Biblia? ¿Por qué los dijo? No está hablando de su segunda venida, no está enfatizando su segunda venida, ni tampoco está enfatizando lo de Juan. El asunto es que Dios le había dicho: sígueme. Y aquel se distrae y dice: ¿y qué de este? Y entonces el Señor, si usted me permite, se lo voy a decir más concreto. La respuesta del Señor es: ¿y a ti qué te importa? Sí, eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué a ti? ¿Qué te interesa? ¿Qué planes tengo yo con él? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Vaya, no voy a decir más porque lo dije hoy en la mañana. Ahí puede verlo en el internet, el mensaje. Muy especial. Dios habló de una forma preciosa. Entonces, el énfasis del Señor era responderle a Pedro que él no tenía que estar en eso, que él lo que tenía que hacer era caminar siempre en pos de Jesús y no estar distrayéndose por nada. Entonces, pero los otros hicieron de eso una doctrina, una enseñanza que se hizo, podríamos decir, hasta cierto punto muy popular, muy difundida entre las iglesias. Juan llegó a ser pastor en Éfeso. Lo digo porque la historia de la iglesia dice que allí fue donde lo tiraron en un perol de aceite hirviendo, que por cierto no murió por eso. Allí Dios hizo un milagro y etcétera, etcétera. Ahí búsquenlo, el mensaje. El asunto es que puede usted imaginarse la gente cuando vio ese milagro que Juan salió de entre el aceite, o lo sacaron y salió hasta rejuvenecido, dice la historia. Entonces la gente más creyó que Juan realmente no moriría, y no Jesús lo dijo. Ese era el punto. ¿Cuántas personas hay que se agarran de unas palabras de la Biblia para sacar toda una doctrina? Y ahí tiene la respuesta a lo que mencioné, a la pregunta que mencioné hace rato. Es: ¿por qué hay tantas iglesias, tantas religiones y todas usando Biblia? Porque leen, pero no oyen.
porque están sordos a la guianza divina. Porque Dios jamás va a guiar a un error a las personas. Nunca. Entonces, ¿qué tan grave fue este error? Bueno, fíjese que mientras Juan no murió, yo me imagino a mucha gente casi idolatrando a Juan. Es una maravilla. Fíjese que Juan fue, y eso lo mencioné en la mañana, Juan fue el más longevo de todos los apóstoles. Uno por uno fueron muriendo. La mayoría fueron martirizados. Y se iban muriendo y Juan seguía envejeciendo, pero seguía. Todos murieron y él todavía quedó de pie. Entonces, esto hacía que la gente lo amara, porque decían que esa es una muestra. Usted quiere saber la muestra, el poder de Dios, aquí está, mire, y cómo la palabra se cumple, aquí está. Pero puedes imaginarse lo que pasó cuando Juan murió. Lo mismo que pasa entre toda esa gente que tergiversa las escrituras diciendo que el fin viene, que el 12 de diciembre, que de tal año, que no, después dicen cuando pasa la fecha, no, hubo un pequeño error ahí, pero el otro año, y así vinieron, ya se aburrieron de poner fecha, ya no parecieron más locos de esos. Pero ¿por qué lo hacen? Porque hay quienes se meten a agarrar pedacitos de la Biblia, y a veces un solo pedazo de una línea o de un versículo hacen toda una doctrina. Y como mucha gente, sin agraviar lo presente, como dicen algunos, mucha gente es haragana para leer la Biblia, entonces por supuesto les creen. ¿Y quién dijo eso de que Juan no va a morir? Pues no sé, pero así andan diciendo. Y de veras, sí, ahí está, mira, ahí está viejito y no se muere el viejito ese. Ah, pues sí. Cuando lea su Biblia y ahí mismo dice, si ahí no hay donde perderse. Yo creo que muchos de ustedes ya se fijaron porque lo leímos, que aquí mismo dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría. Aquí lo dice. Y entonces, ¿cómo es posible que tanta gente creyó que Juan no moriría? Ya le dije por qué. Y así es como hasta en las mismas iglesias evangélicas, cristianas, con gente nacida de nuevo, pero que no le gusta leer la Biblia, pasan más tiempo haciendo cualquier cosa que leer la Biblia. Entonces cualquier parecido los tuerce. Medio oyen algo por ahí y empiezan a repetirlo. ¿Y quién dijo? Pues el pastor dijo. ¿Cuál pastor? El de la iglesia, el IN. No, uno que oí por ahí. Bueno, oiga lo que quiera, pero la pregunta es, ¿usted se preocupa por consultar? Este lugar no tenemos de un solo ventilado, sino que es bien iluminado. ¿Por qué cree usted que lo iluminamos tanto? Usted viene una noche aquí y esto se ve como que es de día. ¿Por qué? Porque hemos puesto suficiente iluminación. ¿Por qué? ¿Para vernos bonitos? No. ¿Por qué es, hermanito? Para que leamos la Biblia. Para que usted está oyendo el mensaje y tiene que estar viendo. ¿Dónde dice? ¿Cómo dice? ¿Ah? Sí. Ajá. Así es la cosa. Pero si usted está con la Biblia, ya hasta la guardó ya. O lo peor aún, no trajo. Algunos compran Biblias tan pequeñitas
que medio le empiezan a leer y ya no aguantan la cabeza y ya no leen. ¿Para qué andan comprando esas Biblias? Para los que tienen vista perfecta. Mire la mía, y todavía uso anteojos. Porque a mí me interesa leer y leer tal como está allí. No estar ahí que volviéndose Pedro, no Pablo, no Pedro. No avanzamos. Necesitamos leer la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es perfecta. Si los imperfectos son los que la interpretan mal, son gente que no tienen comunión con Dios o tienen comunión a medias, se conforman con un culto a los 15 días o un culto a la semana, y para esto que salen hasta 3 veces, que al baño, que a lavarse la cara, que ya no me acuerdo si me echaron alcohol gel, voy a ir a pedir que me echen otra vez, vaya a hacer. Están desconcentrados, no aquí, ¿verdad? Entonces, sin darse cuenta que esto es sagrado, hermano. La palabra de Dios es sagrada. Si es Dios hablándonos, óigame bien, no soy yo, es Dios hablándonos. Uno lo que hace es interpretar o explicar más bien lo que está escrito. Y óigame bien lo que le voy a decir. Usted tiene todo el derecho que si algún día se dice, me parece que yo he leído en otra parte algo diferente, pues acérquese, hermano, acérquese. Yo no le voy a decir, yo me la sé de todas. No, sino que voy a hacer es recibirlo en la oficina. Ajá, hermanito, mire, hermano, a mí me parece que he leído, no me acuerdo ni dónde, pero yo he leído más o menos esto. Si usted me cita, aunque sea a medias, creo que le puedo ayudar. Y si no, pues vamos a investigar. Y la cosa es que, además, que si he predicado sobre eso, yo sé lo que estoy predicando, yo sé lo que estoy diciendo. O sea, óigame este detalle. Un pastor, un buen predicador, aunque no sea pastor, pero sí es buen predicador, un buen líder, investiga. No solo dice, quiero ver de qué les predico a los hermanos. Donde caiga ahí el dedo, allí, y le da un solo volteón a la Biblia y dice, aquí. Sí, esa es palabra de Dios, pero no hay que ser tan simple. Uno tiene que investigar, tiene que dedicar tiempo a esa porción. ¿Qué dice aquí? ¿Quién dijo esto? ¿Cuándo dijo esto? ¿A dónde estaba esto? ¿Quién más habla de esto? Es así. Entonces imagínense estos, medio oyeron que Cristo dijo, si yo quiero que Él quede hasta que Él venga. Eso fue lo que dijo. Él no dijo, este no va a morir. Él dijo, si yo quiero que Él quede hasta que Él venga, ¿qué a ti? Si es como que, vaya, menos mal que no lo dijo así. Si yo quiero que Él se ponga patas arriba ahí, ¿qué a ti? Tenés que ponerte patas arriba porque el Señor dijo. Más o menos así fue la cosa aquí. Que el Señor de lo que estaba enfatizando era con Pedro el asunto. Sígueme, no te distraigas, préstame atención. Y Pedro entendió. Juan también lo entendió. Fíjese que es bueno, hermanos, que usted ame a sus predicadores. Lo digo así porque aquí tenemos, gracias a Dios, ya tenemos varios predicadores. Y usted lo sabe, que están predicando, Dios cada vez los está usando más y mejor aún. Entonces, gracias a Dios. Y entonces qué bueno es que lo reconozcamos, que nos gocemos. Sube fulano de tal, gloria a Dios, no, predica bonito ese varón. Después sube el otro, gloria a Dios, predica bonito. Eso es bueno. Pero eso no quiere decir que lo que diga está bien.
No, usted tiene que estar seguro que lo que él está diciendo es verdad. ¿Pero por qué? ¿Cómo va usted a hacer para estar seguro? Hay dos formas. Dígame una, aunque sea. Sí, porque ahí tiene la Biblia. Y entonces usted lee. ¿Dónde está predicando, hermano? Aquí. Ajá. ¿Cómo está diciendo? Ajá. Así tenemos que estar, mire. Para arriba y para abajo. Viendo al predicador y viendo la palabra. Uno. ¿Y la segunda cuál es? La segunda es que si usted es nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y el Espíritu Santo nos confirma la palabra bendita de Dios. Aquí sucedió que el Espíritu aún no había descendido sobre ellos. Esa es la explicación. Entonces ellos, digo, los otros 5 medio oyeron e hicieron de eso una enseñanza. Entonces, qué bueno es que amemos a nuestros predicadores. Eso está bien, pero nunca que los idolatremos. ¿Oyó lo que dije? Se trata de que, no, si él dice así tiene que ser dos. ¿Y para qué voy a leer si lo que él dice? No, señor. Usted y yo tenemos que estar siempre atentos a la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros idolatramos a un predicador, hay un día que el Señor se lo va a llevar. ¿Sabía usted eso? Parece que no lo sabía. No, si el pastor se va o si fulano se va, me voy yo. ¿Qué me voy a quedar haciendo aquí? Dios es soberano y cuando Él quiere puede mover a quien sea. Bueno, voy a ir a la Biblia. En la Biblia está. Pablo llegaba a un lugar, fundaba iglesias, Dios lo usaba hasta con milagros. Bueno, la Biblia registra capítulo 21 del libro de los Hechos, que en Cesarea, estando Pablo allí, llegó un profeta, y un profeta reconocido, Agabo, y agarró un cinto y se lo amarró en las manos y se amarró los pies. Bueno, se amarró los pies y después las manos, y dijo: así atarán en Jerusalén al hombre de quien es este cinto. Se lo había quitado a Pablo. Y la gente, al oír eso, se le fue encima a Pablo. No, ¿cómo te vas a ir, Pablo? Ya no vayas. Estás oyendo, este hombre no falla, este es un hombre de Dios. Y es cierto, Agabo era profeta, profeta de verdad. ¿Por qué están llorando? Le dijo a Pablo. ¿Qué hacéis afligiendo mi alma? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, arrestado, sufrir. Yo estoy dispuesto, dijo Pablo, aún a morir por causa del bendito nombre de Jesucristo. Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces por eso uno debe de amar a los líderes, a los supervisores, al anfitrión, al pastor, al predicador. Excelente, pero amar es una cosa, idolatrarlos es otra cosa. El día que se va un líder de cualquier nivel, la obra no se termina. ¿Oyó lo que dije? Hay de aquellos que se van detrás de un líder porque no, si que no hay otro como es. Yo cometí ese error. No tenía ni poco más de un año tenía de estar en la iglesia, de ser cristiano, cuando pasó un problema en la iglesia se dividió. Yo dije, yo me voy con él. Y yo sabía que algo no estaba bien. Sin embargo, mi pastor no, y ¿dónde voy a hallar otro que predique como es? Porque era bien fogoso el hermanito. Tarde me arrepentí y desde entonces aprendí varias cosas. Entonces, oiga, la obra de Dios sigue adelante. ¿Hubo un error? Sí.
un error de interpretación. Llegó el día que el hombre murió. Ya me imagino cuántos se han de ver desencantados. Bueno, ¿y por qué se murió? No puede ser. Yo pensé que todo lo que Cristo decía era verdad, pero ahora veo que no se cumple. ¿No cree usted que así pensaron muchos? Sí, así tienen que haber pensado. Si siempre ha habido gente así, que termina echándole la culpa a Dios. La palabra de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Aquí mismo se ofrece la corrección. Jesús no dijo eso, dice el 23. Lo que dijo fue lo que él dijo, sencillamente. Y lo aclara tan bonito que por eso le leí el versículo, no solo el 23, donde dice: pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y por eso leí parte del 24. Préstele atención, ¿cómo dice? Este es el discípulo. Voy a repetir la parte final del 23. Jesús no dijo que Juan no moriría, sino si quiero que él, Juan, quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces viene, ¿quién escribió este evangelio para empezar? Juan. Y él pone la firma aquí. Este es el discípulo de aquel que la gente entendió que no iba a morir. Este es, yo soy, dice él, que da testimonio, doy testimonio de estas cosas. ¿Qué más claro que eso? Ya me entendió, hermano. Ahora, fíjese bien, no es el fin todavía. Dejemos que la Biblia nos hable a nosotros también. Pedro dice, dice Pedro, que la profecía no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solo, el hermano, qué gran sabio ese hermano. No, yo lo que hago es estudiar y procurar mantener comunión con Dios. Pero eso usted lo puede hacer también. Y no solo puede hacerlo, debe de hacerlo. ¿Oyó lo que dije? Debe de hacerlo. Es que esto no es opcional. Si usted no quiere ser otro torcido más, si no quiere usted sufrir por dejarse llevar por malas interpretaciones, malos entendidos en cuanto a la Biblia, que es tremendo, hermano, que a veces la gente dice, y no, la Biblia dice tal cosa, pues. Y uno dice, sí, es cierto, así dice. Va, y entonces saquémoslo, abramos la Biblia. Vaya, vea dónde lo dice, vea el contexto. Ahora lea tal versículo, ahora lea tal parte. Y va a ver de que no es como usted lo ha entendido. Entonces, pero usted, ¿por qué lee mucho? No, sí que esto es para todos, hombre. Eso es para todos. Claro que hay que dedicar un poco de tiempo. ¿Sabía usted? Bueno, usted no lo sabe. Yo fui pastor. ¿Cuánto exactamente? Casi 5 años. Y trabajando en lo material. Mis primeros 5 años como pastor, me tocó trabajar al mismo tiempo. ¿Cómo hacía yo para tener una palabra que predicar? Levantarme de madrugada. Y a veces y siempre andaba con la Biblia. Y si en el trabajo me quedaba sin material, me ponía a limpiar y a hacer todo lo necesario. Y ya cuando terminaba le decía, todavía eran horas laborales, pero ya había terminado. Le decía al jefe, mire, me da permiso, que sea un ratito, de leer la Biblia. Aprovechando que era cristiano. Y él me decía, váyase por ahí, pues, pero tengan cuidado, no lo vayan a ver los demás. A ir a leer. ¿Por qué?
porque a mí me interesaba, no solo porque tenía que predicar, sino que a mí me interesa, estoy diciendo, me interesa aprender más. Ya le dije, ni yo mismo me había fijado en este detalle. No, no es ningún misterio, pero qué lindo, porque me deja una tremenda enseñanza que se la puedo transmitir a usted con toda libertad y decirle: ame su Biblia, ámela. Si usted quiere entender mejor la Biblia, léala, léala. Y cuando no entienda, pregúntele a Dios. Acérquese al que va delante de usted. Nuestras pláticas esas deberían de ser hablar de la Biblia. Dígame, ¿se acercó a alguien a hacerle alguna pregunta de la Biblia a usted esta semana? ¿O usted mismo tuvo una respuesta para alguien que andaba ahí algo perdido? No, pero es que fíjese que yo entiendo que la Biblia dice tal cosa. Ah, permítame, venga, hermanito, y le voy a decir lo poco que yo he aprendido. Mire, leamos juntos. Eso es bello. Eso es bello. De repente darse cuenta uno que tiene una respuesta para las personas, pero no una locura, sino la verdad de la palabra. Eso es precioso. Cuando a veces, mire, a veces uno piensa que porque 2, 3, 4, 5, 6 están afirmando eso, tiene que ser verdad. No, hermano, si lo que más hay en el mundo es gente torcida. Si los cristianos somos menos que toda la humanidad. ¿Entiende lo que digo? Entonces, si usted se anda dejando ir por lo que la mayoría diga, no, señor, la vida cristiana no es democrática, es teocrática. Es decir, aquí no depende de qué dice la mayoría, aquí depende qué dice Dios. ¿Y Dios qué dice? Ah, no, es que eso está un poco difícil. Entonces, ¿para qué hablamos? Si no sabemos por qué hablamos. Si vamos a hablar, ¿qué dice Isaías 8? Mire, eso, búsquelo, márquelo, hermanito. Consultará su pueblo a Dios. Isaías 8:19. Consultará a los muertos por los vivos. Uno rápido se ubica a consultar a los muertos. ¿Quiénes hacen eso? Los católicos. Sí, los católicos, hermano. No, si también dentro del pueblo de Dios hay quienes consultan a muertos espirituales. Gente que a las claras está desubicada y todavía les consultan. Dice Isaías 8:19 y 20. ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Y luego dice: a la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir eso? A la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Ahí vamos, al testimonio de Dios, a la palabra bendita de Dios. ¿Qué dice aquí? Porque dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, dice. ¿Qué dicen los que tienen abierto ahí la Biblia? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No, hermano, pero es la hermana fulana de tal o el hermano fulano de tal. Si no habla conforme la palabra de Dios, ¿para qué le oyen? Esa es la verdad. Si no les ha amanecido, ¿por qué hablar con gente que anda en tinieblas? ¿Por qué? Si se hace, mire los problemas. La Biblia es la mejor arma para herir de muerte al más peligroso error. Es la mejor medicina
para curar las heridas que deja un engaño. Yo no sé cuántos de ustedes al leer la Biblia, en oración y todo eso, han encontrado algo que es diferente a lo que habían oído antes y se sintieron ofendidos, se sintieron dañados. ¿Cómo es posible que me engañaron por tantos años? Yo no sé ustedes, pero a mí sí me pasó. Recién convertidito, cuando empecé a leer la Biblia y ver el mensaje bendito del Evangelio. No le estoy hablando de grandes misterios, no. Leer que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solo esas palabras me atravesaron el alma. Porque, ¿y qué de las 11,000 vírgenes en las que yo había creído? ¿Y qué de todos los años que me estuve arrodillando delante de imágenes, objetos, creyendo que eran, que oían? Y voy leyendo que aquí dice: los ídolos de las naciones no tienen poder. Tienen ojos pero no miran, tienen manos pero no palpan, pies tienen pero no caminan, y por último no sirven para nada. Semejante a ellos son los que los hacen. Y pensar que yo, desde niño me llevaban a Guatemala, a Esquipulas, a besar una imagen. ¿Cómo cree que me sentí? Yo me sentí dolido. Yo lloré esa vez, me acuerdo esa vez. Yo lloré porque dije: ¿cómo es posible que me engañaron de tal manera? Pero yo por lo menos estaba comenzando. Hay quienes los años han pasado y no consultan la ley, el testimonio, es decir, la palabra de Dios. No la consultan. Si lo dice fulano, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser evangélico, hermanito? 7 años, aleluya, sí, ese es lo que este diga, está bien. Es más viejo el diablo. Si el diablo está desde antes de la creación del mortal, existe el diablo. Y no por eso dice verdad. No, abre tus oídos. Quiero finalizar, el tiempo ya se me acabó. Fíjese bien, podemos no estar de acuerdo en cuanto a normas. Sí, hay iglesias que tienen diferentes normas a las nuestras, como por ejemplo la vestimenta. Usted sabe, hay iglesias que le enseñan a las mujeres vestirse, ya sabe usted cómo. Y ven a las hermanas de la Elim y dicen: ay, tío, dice. Podemos no estar de acuerdo en esas cosas. En la posición para orar, hay iglesias que cuando se dice vamos a orar, un solo golpe se oye, porque todos caen de rodillas. Está bien. Nosotros no creemos. Esas son normas, así. Lavacro de pies. Nosotros no hacemos eso tampoco. La mantelina, eso sí lo hacemos. Pero otros no lo aceptan. No hay problema, eso no quiere decir que no son salvos. Comer garrobo. No, ¿sabía usted que según la ley no se debería comer el garrobo? Pero eso es según la ley. Pero ¿qué dice Pablo? Ninguno os juzgue en comida o bebida. La oración lo santifica todo alimento lo santifica. Si es alimento, denle, varón. Ahora, otra cosa es que a usted no le guste. Si no le gusta, pues a mí tampoco. Eso no me hace más salvo ni menos salvo. Ahora, en lo que sí debemos de concordar es en las enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Ahí sí. Por si no la sabe cuáles son, se lo voy a decir. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento, el bautismo en agua y en el Espíritu Santo, la vigencia de los dones del Espíritu, los ministerios,
que solo Cristo salva, no hay otro, que Jesucristo solo sana, que Jesucristo liberta. En el nombre de Jesucristo podemos echar fuera demonios, que Jesucristo vuelve por su iglesia, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la gran tribulación, el reino milenial, el juicio final, la eternidad. Ahí no puede haber, no, yo no creo, hermano, no. Ahí sí. No, yo digo que Cristo salva, pero ¿y la Marita qué tal? Pues por ahí anda. No me refiero a la que ellos dicen, todas las que se llaman María. El único que salva es Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¡Punto! Entonces, en esas cosas no hay para dónde. No podemos transigir, sino que tenemos que aceptar que eso es así. Son las verdades fundamentales de la Santa Biblia y hay que conocerlas. Entre más sepamos al respecto, mejor, para que arrebatemos del error a los que están allí en el engaño. Pero en primer lugar y fundamentalmente para nosotros mismos, para que nosotros caminemos firmes, sólidos, que una pandemia no nos quite el gozo, no nos quite las ganas de congregarnos, no nos haga renunciar de nuestros privilegios. No, Señor, no importa lo que la gente diga. Yo y mi casa, dijo aquel, serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Cierre sus ojitos, vamos a orar. ¿Cuál es la conclusión? Ama la palabra de Dios. No creas todo lo que se te dice. Consulta tu Biblia. Lee tu Biblia. Si no estás seguro, pregunta. Que el que pregunta y sabe a quién pregunta, no se pierde. Póngase de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu bendito nombre, Señor. Te adoramos. Sí, te adoramos porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres precioso, tú eres especial, Señor. Porque tú no nos engañas, tu palabra es perfecta, Señor. Si no hay donde perderse con esta palabra tan bella, tan clara. Señor, ayúdanos. Reparte amor por tu palabra, Señor, entre tu pueblo santo. Que aquellos que han ido descuidándose, que aquellos, Señor, que por las razones que sean, han perdido ese primer amor, ese gozo, esa entrega a tu palabra, ese reconocimiento de tu palabra. Señor, se levanten, que no por estar viendo a otros sigan perdiendo, Señor, lo que tú les has dado, sigan despreciando, que porque otros están desanimados, que porque otros les están enseñando cosas diferentes a lo que tu palabra dice. Señor, en el nombre de Jesús, sálvanos del engaño, del error, así como has salvado nuestra alma, Señor. Ayúdanos a mantenernos en tu verdad. Ayúdanos a amar tu verdad. En el nombre de Jesús. Mientras usted está con sus ojos cerrados, quiero decir dos cosas. Si lo que te dicen te acerca más a Dios, pues tiene buenas probabilidades de ser verdad. Pero si lo que te enseñan te desalienta, te desaniman, tiene todas las probabilidades de ser una falsedad. Así de sencillo. ¿Habrá alguna persona que en esta hora necesita entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguien que dice, hombre, qué bonito eso, de veras, yo puedo tener esa seguridad? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Reciba a Cristo en su corazón. Porque en la condición natural usted no puede entender.
le va a costar mucho más. Mejor venga a Cristo de una vez. Entréguele su vida a Cristo. Eso es lo que aquí predicamos. Aquí no hablamos de religión, hablamos de salvación. Y el que te puede salvar es Cristo. Levante su mano bien en alto y venga. Venga, quiero orar por usted. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo? ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo? ¿Hay alguien que necesita reconciliarse con Dios? Sálgase de su lugar y venga. Queremos orar por usted. Si usted no sabe cómo hacerlo, por eso le decimos que venga aquí, porque le vamos a ayudar, le vamos a dirigir en esa oración. Hay alguien que dice: hermano, ore por mí, ore por mí. Yo necesito que Dios me perdone, que Dios me ayude. Con gusto lo podemos hacer. Tú ya eres cristiano. Usted necesita a Cristo. Usted necesita la salvación de Cristo. ¿Qué está esperando? Si usted es cristiano, ayúdeme a orar, porque yo siento que aquí hay personas que necesitan entregarle su vida a Cristo o reconciliarse. Yo así lo siento, pero no sé quiénes son. Ayúdeme a orar para que el Señor toque esos corazones, para que el Señor quebrante esos corazones. Aleluya, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Amarte. Gloria a Dios.